a estar dándole lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Nancy. Hermano, cuando el apóstol Santiago le escribe esto a las 12 tribus que estaban dispersas, también nos alcanza a nosotros, porque nos enseña cómo Dios quiere a sus hijos, cómo Dios se preocupa. Nosotros nos hemos preocupado. Dios bendiga grandemente a la hermana Noelia. Dios la llene de su gracia. Nos hemos preocupado por querer, cuidar, criar y educar a nuestros hijos. Eso es lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Cada vez que nuestros niños se portaban de una forma indebida, le llamábamos la atención, le señalábamos lo que no estaba correcto, para que pudieran ir comprendiendo. Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor bendiga también a la familia del hermano Jorge, para que pudieran ir comprendiendo. ¿Por qué? Porque los amábamos. No íbamos a corregir al hijo del vecino, no íbamos a corregir al hijo de nuestro enemigo, corregíamos, enseñábamos, adoctrinábamos a nuestros hijos. Y el Señor de la misma manera, cuando ve actitudes que no se condicen con las del Hijo de Dios, entonces el Señor toma, en este caso, al apóstol Santiago, para instruir al pueblo de Israel, para instruir a las 12 tribus que estaban dispersas y que habían aceptado al Señor. Y también a nosotros, porque dijo el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que mire, hermano, cómo nos enseña, cómo quiere que sea un hijo de Dios. Dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. No murmuremos. Si sabemos algo de nuestro hermano, de nuestra hermana, primero debemos ver la fuente de dónde obtuvimos el conocimiento de nuestro hermano, de nuestra hermana. ¿Recuerdan cuando en el día de ayer y esta mañana la hermana Yayi y la pastora Gilda y la hermana Sonia hablaban de lo que había sido la palabra? El Señor Jesús, cuando Juan el Bautista pidió que se le informase si era él el que había de venir o esperarían a otro, Juan el Bautista esperaba y aguardaba en un momento difícil, en una situación difícil. Y el Señor le dijo, bueno, vengan y vean, id y decida Juan. Entonces, recién después que el Señor mostró todos los milagros, le dijo, bueno, díganle a Juan, y allí los mandó.
lo que hemos visto y oído, eso testificamos, dice la palabra. Dios bendiga a Alberto, el Señor lo llene de su divina gracia, Alberto Trechuelo, a Eli, Dios bendiga el hogar de ellos, sigan culminando la bendición del Señor, Dios les pueda seguir dando para que terminen esa piecita que ellos estaban haciendo, donde un hermano estaba trabajándole también, el Señor pueda ir dándole y prosperando, porque la palabra dice que será como un árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que pueda ir prosperando también el hermano Alberto, como dice la palabra del Señor. Hermano querido, y seguimos viendo cómo adoctrina y cómo enseña. No murmuremos, no murmuremos. Primero, ¿cómo nos enteramos de las cosas? Si lo hemos visto y oído, bueno, tenemos la venia de parte del Señor de llamar solo al hermano y conversar y decirle al hermano, mira, he visto esto y esto y esto, y he oído esto y esto y esto. Ahora, si alguien nos viene a decir, en el nombre del Señor, abstengámonos de hablar de lo que alguien nos vino a decir, si nosotros no lo hemos visto ni oído. Porque, hermano querido, muchas veces vemos y oímos y juzgamos de acuerdo a lo que oímos y a lo que hemos visto, pero en esto vamos a ver un ejemplo muy práctico. Estamos viendo un partido de fútbol, que es lo más común aquí en la Argentina, lo que más lleva a estos espectáculos son gente que mira estas cosas, y el mismo partido de fútbol que es visto por muchas personas, si le preguntamos a cada uno de ellos, van a ver que de los 11 jugadores que están disputando, más los 3 que están dirigiendo, el árbitro con sus colaboradores, van a ver actitudes y van a ver respuestas distintas del mismo partido, de lo que están viendo al mismo tiempo, y cada cual va a sacar una conclusión distinta, y están viendo todos el mismo partido. Uno va a ver cómo jugó la defensa, otro va a ver cómo jugó el mediocampo, otro va a ver cómo jugaron los laterales, los delanteros, el arquero, cómo se marcaron los linemen, cómo reaccionó el árbitro. Todos van a ver algo distinto del mismo partido. Por eso es que debemos abstenernos de hablar cuando alguien viene y nos cuenta. Por eso el Señor, a través del apóstol, le dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. Acá cada uno de nosotros debemos tomarlo como una enseñanza para nosotros. Esto no quiere decir que el hermano vaya a cambiar la conducta o no. Lo que a nosotros nos sirve no es si el hermano cambia o no la conducta. Lo que a mí me sirve es si yo dejo de murmurar, gloria a Dios. Eso no quiere decir que el hermano cambie o no la conducta. Dice la palabra del Señor, el que murmura del hermano y además de murmurar juzga a su hermano, dice, murmura de la ley. Fijémonos que aquí está haciendo un reconto y está trayendo cómo es una ley monárquica, no una ley donde está una república, sino que no una ley donde hay una democracia, donde el pueblo gobierna, demos, ¿no es cierto?, es pueblo y Kratos es el gobierno. No, acá está hablando de una ley monárquica. Acá el monarca es que pone la ley. Por eso es que la palabra que utiliza aquí cuando dice que uno es el dador de la ley, está usando la palabra griega que está compuesta, que es nomoteteis, donde nomos quiere decir ley y tetenis quiere decir poner o construir o hacer. Uno solo es el que hace la ley. Ese tiene el poder de
hacerla la ley, tiene el poder de hacer que esa ley se cumple y tiene el poder de juzgar a quien no lo hace y tiene el poder de condenar o de salvar. Eso es lo que es la ley monárquica. Así es como están puestas las leyes en este tiempo que Santiago está hablando, en este periodo de la historia que Santiago está hablando, que habíamos dicho que era entre el año ya 60 a 64, era antes de la destrucción del templo por el emperador romano, quien fue después emperador romano, Tito. Antes de ese tiempo, la ley era Roma, el César era quien juzgaba, por eso es que el apóstol Pablo dice, apelo a César para que me juzgue César. César era el que gobernaba el mundo en ese entonces, el que gobernaba todo el imperio. Entonces, el que gobernaba todo el imperio dictaba las leyes, juzgaba, perdonaba o condenaba. Por eso, aquí Santiago trae esto. Hoy, en nuestro sistema es distinto. Nosotros tenemos un presidente, alguien que nos preside, tenemos que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es quien ejecuta las leyes. Quien hace las leyes es el pueblo a través del Congreso de la Nación y quien falla o juzga es el poder judicial a través de los jueces. Bueno, aquí en lo que el apóstol está escribiendo, no se está refiriendo a una ley que impone un monarca, porque es el tiempo y lo que ellos están viviendo. Acuérdese que ellos están viviendo en este periodo de tiempo. Ahora a cada uno de nosotros nos compete lo mismo para no caer en ese mismo error, para que cada uno de nosotros, si murmuramos del hermano, no estamos haciendo nada en favor del hermano, pero sí estamos haciendo algo en contra de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos murmurar. Y precisamente terminaba en el verso 17 lo que decía Santiago, al que sabe hacer lo bueno es no murmurar. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y murmuro, entonces es mi pecado. Ya el problema no es más del hermano, pasa a ser mi problema. Por eso es que aconseja así, y ahí es como se concatena, como se encadena, como se liga. Concatenar quiere decir, así como los eslabones de la cadena, unir con cadena, ¿no es cierto? Como se une en el verso 11 primero que estábamos leyendo con el verso 17. Dios bendiga al hermano Pablito Araya, el Señor lo llene de su gracia. Vemos entonces, hermano querido, que el correctivo es para aquellos que el Señor ama. A quien el Señor ama, a quien el Señor reprende, lo hace porque lo ama. Y lo hace el que está en el error para sacarlo del error, para que no continúe en el error. Eso es lo que el Señor pretende. Dice, y aquí vamos a entenderlo en la última parte del verso 11, donde dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley. El hacedor de la ley es Dios. Dice, uno solo es el dador de la ley. Y ahí es donde utiliza el término en griego, donde dice nomoteteis. Ahí entonces es el dador de la ley. Y ese dador de la ley es también el ejecutor. Él es quien la legisla, quien la ejecuta y quien la juzga. Es el Señor. Por eso dice, pero uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué poder nos concedió el Señor para juzgar a otro? Cuando precisamente nos manda a decir que no lo hagamos. Entonces ahí es donde, pero hay malas actitudes, claro que sí, las hay, las hubo y las va a haber. Eso no tiene correctivo. Por eso es que el Señor instruye. Si esto tuviera correctivo, hermano querido,
del tiempo que esto se escribió, 2000 años atrás. Hasta ahora ya todos seríamos corregidos, ya habríamos nacido todos corregidos porque hubiese surtido el efecto. Pero solamente puedo ser obediente a lo que no comprendo. Imagínese que viene un alemán y me da una orden en alemán y espera que yo la ejecute y yo no comprendo el alemán. Entonces no voy a poder cumplir la orden que me está dando. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender de la palabra del Señor para poder así tomarle obediencia a la palabra del Señor para nuestro propio bien, para el bien de nuestro hogar, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestros nietos, cuando comprendemos y ponemos por obra la ley que el Señor nos manda. La ley no fue mandada para agravar al hombre, sino por el contrario, para que el hombre se preservara a través del cumplimiento de alejarse de la presencia del Señor. Ese era el propósito, dijo el apóstol Pablo. Era un ayo para guiarnos a Cristo. La figura del ayo, en el tiempo que el apóstol Pablo escribe, está diciendo de aquel que tenía a cargo a lo que hoy sería una niñera o un niñero, pero mucho más avanzado en eso, porque no solamente tenía que tener el cuidado de ese niño, el ayo tenía el deber de enseñar, de adoctrinar, de guiar y de capacitar a aquel a quien había puesto a su cuidado. Y esa es la comparación que hace el apóstol Pablo con la ley. Eso es lo que era un ayo. Era, por lo general, un esclavo. Ese esclavo era muy bien instruido. Alguien quería para su hijo el mejor ayo. Era como decir, bueno, lo mando al mejor colegio. Recuerden que en ese tiempo que se está hablando, los colegios todavía no existían para los niños, ¿no es cierto? Es más, hoy conocemos nosotros la academia y bueno, ¿de dónde viene la palabra? Etimológicamente viene de academos, que academos era un propietario de un lugar donde había mucha sombra, donde había un lugar espacioso, donde había piedras que uno podía sentarse muy cómodamente, y ese lugar usaban los maestros para ir a enseñar a sus discípulos, entonces el campo de academos, y de ahí comienza a la palabra se va transliterando y viene a pasar a formar lo que es una academia donde uno va a formarse, donde uno va a educarse. En este tiempo, los ayos hacían esa tarea. Entonces, está diciendo ahora y nos advierte a cada uno de nosotros con el verso 13, y quiere que nosotros podamos comprender que primero de todo es nuestro Dios. ¿Cuánto más cuando uno va a hacer un negocio importante? Cuando uno quiere llegar y adquirir un bien importante, ¿qué mejor que Dios esté involucrado en ese bien? Dejar de lado a Dios es ser necio, porque el Señor puede bendecir y prosperar, proteger lo que nosotros vamos a adquirir. Aquí el apóstol le hace ver esto para que uno no se jacte del poder que uno tiene, porque ese poder le vino por misericordia del Señor. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos. Recuerde que antes, para adquirir productos, se tenían que viajar distancias muy grandes. Se usaban caravanas para ir y llegar de un lado al otro. En esas caravanas se compraban y después al regreso de esas caravanas se traían lo que habían adquirido, esperaban al comercializar ganar con eso. Entonces el Señor les hace ver y les dice, cuanto no sabéis lo que será el mañana. Hermano querido, nosotros nos pasó, y en el caso de la familia, el nieto viajó a Chile y bueno, después se cerraron la frontera porque hubo esta pandemia, que cerraban toda la frontera y no pudo volver.
no pudo volver. Así que, por misericordia del Señor, hoy está haciendo ya su retorno, hoy se ha abierto, hoy puede volver, así que Francisco, con la ayuda del Señor, está volviendo en el día de hoy, si Dios así lo permite, pero uno tenía un proyecto, tenía un propósito, pero bueno, acá lo pone más drástico todavía, no lo pone por una pandemia, lo dice, no sabéis el día de mañana, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los peligros, como le decía, de ir en caravana y de adquirir cosas en la caravana, los salteadores, que así se le llamaban, porque cuando pasaban por los desfiladeros de las montañas, saltaban sobre la gente que componía la caravana, saltaban sorprendiéndolos, y allí era donde hurtaban lo que tenían, de ahí es que se llamaban los salteadores, porque usaban como estrategia el salto. ¿Para qué? Para que no pudiesen ser vistos, porque era una forma de atraco a través de la emboscada, a través de quedar oculto. Pasaban, cuando llegaban a pasar por los desfiladeros, entonces el salteador saltaba sobre ellos. Por lo general, ellos buscaban que el sol estuviese de frente a la caravana, cosa que ellos, si quisieran mirar hacia adelante, el sol no les permitiese ver, pero el salteador que miraba en favor de cómo estaba el sol, entonces tenía todo el panorama y podía ver y decidir el momento en que iba a saltar sobre los componentes de la caravana y los iban a robar, y muchas veces hasta perdían la vida. Entonces le dice ellos, bueno, ustedes están planeando esto, pero el riesgo que este conlleva es así. Cuando sucedía esto de los salteadores, ellos estaban al aguardo, se ponían en las rutas donde pasaban las caravanas, que era donde podían aprovisionarse de agua, de los oasis que había. Ellos aguardaban allí ya cuando venían cansados, sedientos, y cuando la caravana iba a hacer la compra, que era cuando llevaban el dinero, no cuando volvían con las especies, porque era más fácil despojar y llevarse como botín el dinero que llevaban y no la mercadería que adquirían los salteadores. Por eso él le hace ver acá y le dice, bueno, ustedes dicen, vamos a ir, estaremos un año, traficaremos, pero ¿llegarán a estar el año allá? Eso es lo que le quiere advertir, que ellos planean estar un año, pero ¿llegarán a estar el año allá? Le dice él. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice en el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Allí está. Yo puedo hacer las cosas si el Señor quiere y el Señor me da vida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Poniendo al Señor primero, puedo proyectar lo que voy a hacer, poniéndolo al Señor primero, orando, Señor, tú lo ves con agrado, Señor, esto será de prosperidad, Señor, esto será de bendición, Señor, esto que estoy tan entusiasmado, Señor, ¿será que tú lo quieres para mí? ¿Me lo concederás, Señor? Poniéndolo al Señor primero, no hay ningún problema, porque si no es la voluntad del Señor, Señor, arranque este anhelo, arranque este deseo de mí, Señor. Eso es lo que el apóstol le está enseñando. Entonces, no debemos verlo como una reprimenda sin fruto, al contrario, debemos verlo a esto como una advertencia hecha por amor, porque nos quiere, porque quiere seguir que nosotros sigamos ligados al Señor. Eso es lo que está pretendiendo el apóstol. No está pretendiendo la muerte de nadie. Está pretendiendo que nosotros sigamos ligados al amor del Señor, como pretendía también para las 12 tribus que estaban esparcidas. Dice la palabra del Señor, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué? Tal vez a uno le da satisfacción y lo deja quedar bien y dice, no, pero tiene una personalidad fuerte. Pero hermano querido, el Señor nos enseña que Dios resiste a los soberbios
y le da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Resistir que yo voy a perder o darme gracia? Lógico que el Señor quiere darme de su gracia. Entonces, por eso es que debo ser humilde para que el Señor me dé de su divina y santa gracia. Hermano querido, se me ha extendido un poco el tiempo, pero esto es lo que tenía más para compartir en esta noche de aquí del apóstol Santiago, y con esto terminamos el capítulo 4. Ahora vamos a ir a la parte linda del Señor, que es donde el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Sigamos orando por la pastora Loreta, que el Señor siga fortaleciendo su sierva, que el Señor siga robusteciendo su sistema inmunológico, que el Señor siga tratando sus escaras, que el Señor esté obrando en la parte motriz de la sierva del Señor, que Dios esté allí obrando para honra y para gloria del nombre de nuestro amado y bendito Dios. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana, cuando estemos saliendo también por la radio del hermano Cristian Papalía. Que el Señor nos bendiga.